Trabajo práctico número 3 decía cuál es el significado y el énfasis del mismo de David de Parejó, Lifiné, Absalón, del no. La discusión de entre paréntesis no debe centrarse en la gramática y en la sintaxis de este título. Entonces, ¿cuál es el significado y el énfasis? Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Bien. Y el énfasis que yo puse es que en el Salmo 2 se encuentra la promesa del ungido de Yahvé, que heredará las naciones y reinará sobre ellas. Al final del Salmo 2 se ve parte del cumplimiento de esta promesa y David ha recibido parte de esa herencia conquistando algunas naciones. Sin embargo, en el comienzo del Salmo 3, David está huyendo de su hijo Absalón, por lo tanto, él no puede ser aquel que ha de cumplir la promesa del Salmo 2, pues si no puede someter a su propio hijo, ¿cómo ha de reinar sobre todas las naciones? Ese es el... ¿De qué ya habíamos hablado antes? Sí. Buen resumen. Carlos. Sí, justamente puse que es un significado de autoría y contextual. Ahí mencioné a James W. Thurlow, Bien. en el cual la edición que tenemos actualmente no es de origen masoreta y por ende ese es el primer salmo que empieza con un título y, y trae luz y trae información contextual histórica de cuándo se escribió, cuáles fueron las circunstancias. ¿Y alguien indagó acerca de eso? Sí, había una disertación aquí de un tal Moore de los títulos de los salmos Bien. y estaba bonito. Bien. ¿Y alguien hizo más trabajo sobre ir a otra parte de la escritura donde relata justamente cuando David estaba huyendo a Absalón? Sí, me llama mucho la atención que el énfasis está en la posición de su hijo. Sí. Ahí se encuentra como el grueso de la intencionalidad del autor ahí, en el Salmo 3. Me parece bien interesante que se trata de enfatizar la no equivalencia del monarca judío en el Salmo 3 y por tanto no es el mismo que el monarca que se describe en el Salmo 2. Me llama mucho la atención porque dice... Perdón, ¿cómo llegaste a ese no equivalencia? Sí, acá lo ponemos. Sí. Pues básicamente, ambos monarcas son judíos, sin embargo, el rey del Salmo 2 tiene a todos los reyes y gobernantes de la tierra subyugados con cadenas, mientras que el rey del Salmo 3 está huyendo de su propio hijo, el cual antes bien le debería honrar, según Éxodo. En lugar de eso le trae infamia, deshonra e incluso se acuesta con sus mismas mujeres. En 2 Samuel 16, del 21 al 22. Y esta deshonra no había venido en vano, sino que tenía como disciplina de Jehová mismo, según 2 Samuel 12, 11, a causa del asesinato que él había hecho a Urias y el adulterio que cometió con Betsabé. Entonces es claro que el rey del Salmo 3 es pecaminoso, marca un gran contraste con el monarca, el hijo mismo de Jehová, el merecedor de honra y adoración, en el verso 11 y 12 del Salmo 2. Entonces, me parece bien interesante o sea, no solamente se trata de encontrar el pasaje en 2 de Samuel que describe y narra cuando está huyendo, que es 2 de Samuel, si lo tengo, capítulo 15, del 12 al 17. Pero todo esto está aconteciendo en el contexto del pecado que David había cometido con Urias y como parte de la disciplina que Jehová le estaba trayendo a aquel monarca del Salmo 3, distinto al del 2. Muy bien. Muy bien. Buenas observaciones. ¿Alguien más? Y por cierto, buen elemento, ambos creo que lo mencionaron, el hecho del hijo y ese contraste. Y creo que como vos mencionás, el hecho que su hijo aparezca en la posición de Absalón es enfático, especialmente al final. Uno esperaría, cuando huía de su hijo, Absalón, uno esperaría al revés, ¿no? Que Absalón apareciese al final en una función oposicional a su hijo, definiendo quién es el hijo, pero aparece al revés. Primero dice el hijo y después
primero nos dice el nombre del hijo propio, que ya de por sí es bastante definitivo, pero después nos, justamente por énfasis y su lugar dentro del salterio y su contraste con el Ben o el Bar del Salmo 2, claramente enfático. Bueno, No, era un poco eso de, por ejemplo, que Hamilton dice que posiblemente el bar, o sea, está comparando como el versículo anterior, que con el que termina el Salmo 2, habla del hijo, pero en bar está haciendo, y al usar, al usar esa palabra, bar posiblemente está haciendo ese contraste con el Ben del título, ¿no? Y también, pues algo que contrasta ahí es que el rey del que habla el Salmo 2 no tomó, o sea, no toma, o no tomó su trono pecando, provocando a la animosidad de los enemigos, como Absalón, que está refiriendo exactamente que él es el sentido de la vida está oyendo porque básicamente Dios se reveló sobre ese rey, el Salvador, que no toma su trono de una forma pecaminosa. Y además, Absalón parece más reflejar el carácter de la descripción que hacen los reyes, de los reyes del Salvador, ¿no? Son los que se sublevan contra el ungido del Señor, ¿no? Entonces, digamos que está como ese contraste también, ¿no? De que en vez de Absalón ser el ungido, es más bien como los reyes que se sublevan en el Salmo. Bien, bien. ¿Alguien en línea? Algo que haya notado que le llamó la atención, algo que quiera agregar a lo que ya se dijo. Bueno, Sí. ¿puedo decir algo? Pues apenas pensando, no lo escribí ni nada, pero es curioso la progresión de los salmos. El primer salmo está como afirmando a la bienaventuranza del hombre justo y será como un árbol plantado. El salmo 2 afirmando el reinado del Mesías, el ungido del Señor. Y justamente después tenemos el salmo 3 donde hay un hombre justo que es ungido del Señor y no está arraigado como un árbol aparentemente, sino es bien abatido. Es como una ironía, así. Sí, correcto. Sí, buena observación. Bien, también. De hecho, no sé cuántos de ustedes notaron y si lo hicieron, era parte tal vez de la expectativa, pero fue una segunda de Samuel capítulo 15, que vieron un poquito de la narración histórica. Hay algunas palabras que se repiten en el segunda de Samuel 15 y en el Salmo 3. Una de ellas es cabeza. Justamente en el Salmo, segunda de Samuel 15:30 dice que David sube con la puerta a los olivos y le sube llorando, llevando la cabeza cubierta, en el sentido de cabizbaja. Y después en el Salmo capítulo 3, él dice que, pero tú Jehová eres mi escudo y la que levanta. Justamente podemos ver algunos paralelismos, y hay más, y quería ver si alguno de ustedes lo había visto. También el contexto histórico del Salmo 15, del Salmo 3 y segunda de Samuel capítulo 15. Pero todo lo que vieron de los contrastes y dónde está puesto, excelentes observaciones, además del desarrollo que Benjamín recién estaba hablando. Bien, próxima pregunta decía... Sí. ¿Cuáles son los posibles significados y las funciones de Selah? En el Salmo 3, versículo 3. ¿Cuáles son algunos significados y funciones de Selah? Sí. Este término aparece en los Salmos y también en el libro de Habacuc. Había notado que ya yo sabía que tenía diversos significados, pero encontré más. Okay. Una persona dice que puede tratarse de un término musical, una pausa. Calvino pensaba que tenía que ver con amén o así sea, o un momento de levantar las voces en armonía para levantar un nivel de confianza a Dios. Él nota que hay como una progresión de esa forma en el Salmo. Otra persona comenta que está relacionado a la idea de siempre o eternidad.
posiblemente una reliquia de cuando se daba gracias a Dios porque es bueno y para siempre su misericordia. Otra persona hablaba de meditación, otra persona habla de que está relacionado a la división de estrofas, que puede ser un elemento útil para eso. John Hill dice que hubo un hombre que pensó que aún la palabra estaba relacionada con Dios, así que es un tipo de evocativo. Pero a lo que yo entendí, la palabra funciona para marcar la división de estrofas. Esa fue mi respuesta. Ok. ¿Alguien más? ¿Encontraron? Sí. Para mí tiene una función estructural que a uno le atribuyen y la otra es una función musical. Marcar la pauta cuando el salmo se estaba expresando en el culto, como unas pautas musicales en cuanto a la música y a la manera de expresarlo con la voz también. Ok. Bien. Juan. Sí, bueno, que será en el Salmo 3 se repite 3 veces lo que han dicho mis hermanos ahí también, lo mismo, pero también tiene la idea como de pausa de meditación, como que me conectó como al Salmo 1, es decir, estoy leyendo, pero no, pero medito en lo que estoy, me permite ese selar como lector, digamos, tener una pausa y poder meditar en lo que estoy leyendo, no sé, y me lleva como al varón que está meditando en la ley del Señor, en la instrucción del Señor. Excelente. Excelente. Bien, sí. Es una la idea que ustedes pueden ver distintos significados. Es muy debatido el término, ¿verdad? Incluso no sé si lo vieron en la Septuaginta, ¿cómo se...? Sí, ¿Cómo? la Septuaginta lo traduce como diapsalma. Psalma, que tiene una idea más musical. Correcto. Así que pero hay varios significados. Creo que Halot nos da, creo que 4, ¿no? Y distintas funciones es lo que hacen el Salmo. Bien. Versículo 8 del Salmo 3, ¿cuál es la estructura y el énfasis de justamente tú lastimaste a todos tus enemigos en la mejilla? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de ese salmo? Especialmente de esa frase, ¿no? Llega todo al versículo. 8. Sí, no era todo el versículo. Ok, la segunda parte. ¿Cuál es la estructura y el énfasis? Se movió. Sí, no sé quién fue, pero Yo encontré que la estructura es un paralelismo, o veo que es un paralelismo donde ambas figuras retóricas realmente son en un punto. El enfoque se da regularmente en la segunda frase, es decir, que se localiza al colocar la consecuencia de la segunda cláusula. sí. Entonces forma una relación de proceso y consecuencia, es decir, en el sentido de que estamos, él no está diciendo que va a ganar a sus enemigos y va a quebrar los dientes, sino que está haciendo como una figura que Dios va a derrotar a los enemigos que se han levantado contra David. ¿Alguien vio otra cosa? Sí, Carlos. Yo creo que la respuesta la di en la clase. Es un quiasmo. Es un quiasmo. Es un quiasmo y eso quería que observen ustedes. La estructura acá es quiástica, claramente hay una disposición de órdenes inversos y la pueden ver en el texto, ¿no? Acá tienen el verbo, ¿sí? Al principio eso sería a, noten con qué termina, con otro verbo, Sí. rima, ¿no? Después tenemos acá a todos mis enemigos. Noten que esto, aunque está compuesto de 3 palabras, et, col y la palabra enemigo, en realidad debe ser leída como una, con el maquef. Esto lo consideramos como una. Y esto sería B, y B' sería Rashaim, ¿ok? Los malvados. Y después en el medio justamente están las mejillas y los dientes. ¿Sí? ¿Dónde le va a lastimar? ¿Sí? ¿Qué va a ser pedazo? ¿Ok?
Entonces esto sería C y C'. Entonces claramente el énfasis de esta construcción está en el dónde o qué es lo que va a lastimar Jehová. En este caso, la mejilla, la quijada, los dientes, que fueron el producto justamente anteriormente en este salmo de que Absalón con sus secuaces, por así decirlo, estén diciendo cosas como no hay salvación en Dios para David, que es el escogido, para guiar al pueblo. Entonces, claramente enfático, está ahí, no son los malvados, el énfasis no está en el cómo, sino en el lugar donde va a caer la ira de Dios. Quería que vean eso, no sé si pusieron eso, pero la victoria es decisiva, al final Dios va justamente A golpear. a golpear y golpear duro. Sí. Yo encontré algo que me llamó la atención, que dice que Bila escribe, les heriste en el hueso de la mejilla. El lenguaje que utiliza para indicar, el lenguaje que utiliza parece indicar una comparación de sus enemigos con las bestias salvajes. Sí. El hueso de la mejilla denota el hueso en el cual están emplazados los dientes, y romperlos deja al animal desarmado. Desarmado, completamente desarmado. Y eso tiene sentido también a la luz, justamente, ¿dónde está? Acá, cuando dice que están justamente puestos alrededor mío, el Sabab tiene la idea de esta fiera que también no solo está acampando con las tropas, pero acá la idea de una fiera que está alrededor, solo esperando para atacar, y los desarma, justamente pegándole donde más les duele. Ya no tiene manera de atacar. Claro. Bien. Creo que Sí. ese es el punto tan... Bueno, a ver, no soy un zoólogo ni un veterinario, pero tiene sentido que ese es el punto donde el animal menos le gusta Que le pega, sí. Sí, en esta parte del versículo. Bien. Bien, versículo 9, la próxima pregunta. ¿Cuál es el significado de Yahweh Hashua? ¿Sí? Yeshua. ¿Cuál es el significado? Línea. Sí, bueno, yo una de las cosas que noté aquí en este versículo, porque el salmista reconoce que la victoria es completamente una obra de Dios, y me llamó la atención el contraste que hay entre la acusación que hacen los adversarios en el versículo 2, donde muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sí. Y la afirmación de confianza y bendición con la que cierra el Salmo, ahí en el versículo 8, la salvación es de Jehová. Entonces, eso fue lo que pude ver. Muy bien. Muy bien. Sí, hay un contraste. De hecho, yo lo había notado en clase, que no sé si lo pusieron en sus respuestas, que acá la salvación tiene un artículo determinado. ¿Sí? Quiere decir que esto está marcando o está señalando un uso previo que se hizo puede ser previo o posterior, pero como este es el versículo final del Salmo, no puede ser posterior, definitivamente es anterior, y antes se había utilizado precisamente en el versículo 3 sin el uso del artículo. Entonces, claramente esto ayuda a Alejandro a confirmar lo que vos estás hablando de este contraste y de esta correspondencia. Ellos dicen que no hay salvación para mí en Dios, y yo termino confiadamente en Jehová, elevando y diciendo que la salvación es o pertenece a Jehová. Bien, Pedro. Tengo una pregunta de... Sí, Roberto. Esa lamed que está pegada al sustantivo Yahweh, Sí. ¿se puede definir como una lamed con uso genitivo? Sí. Sí. O sea, así se define gramaticalmente, porque es algo que leí, pero no sé si el término es correcto, de Sí, manera... definitivo. De autoría no le llama Kotnar, de autoría el 1.8.1, creo. Y autoría también en el caso, generalmente cuando lo Porque yo lo vi con bueno, el versículo 1, que es el de David. Sí. Me pareció que lo usaba de la misma manera el autor. Sí. La idea que él es el autor, de él proviene, él es el que origina la salvación. No sé quién también
enfatizó el hecho de que acá la frase preposicional está al principio, ¿no? Uno esperaría tal vez tener la palabra salvación y después de Yahweh, pero claramente es enfática esta frase preposicional viendo al principio. Pues, sobre tu pueblo sea tu bendición o es tu bendición. Claramente ahí ambas frases preposicionales son enfáticas al principio, uno esperaría que vengan después. ¿Alguien más? ¿Alguien vio otros usos en el Antiguo Testamento de esta frase? ¿No? Profe, yo vi que esta frase también se puede ver en Génesis 49, Okay. donde dice que la salvación también es de Jehová. Bien, Génesis 49. En Jonás también, Jonás capítulo 2. Correcto. La clase. en la oración que está Génesis haciendo. 49, ¿qué versículo habéis ahí? Yo le digo que mi máquina no sé qué le pasa, ya va un segundo. ¿Cómo? Que ya le digo el versículo específico porque mi máquina no sé, está fallando un poquito. Génesis 49, versículo 18, que expresa: tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé. Oh Jehová. Sí, ahí es un poquito distinta, ahí el Jehová es vocativo, pero claramente la salvación acá contextualmente sabemos que es de hecho, es la salvación tuya. Oh Jehová. Bien, después en Jonás se usa, Jonás capítulo 2, 2, versículo 9, versículo 9, ¿no? me parece, sí. Acá. Sí, la salvación. Así debería aparecer en el Salmo, ¿no? Acá. La salvación y después le Yahweh, pero aparece estar inverso. El orden. Ok. ¿Ese Génesis 49? No, esto es Jonás capítulo 2, versículo, bueno, en español sería 9. No había notado eso. En hebreo. ¿Alguien Sí. más? Sí, Juan. Juan Espinel. Juan Espinel. Pues una cosa que también veía con relación a, pues a la paz después, que habla David, ¿no? Sobre que Jehová bendiga su pueblo, y tenía que ver con el hecho de que pues esta frase también tiene como un sentido como experiencial en como de la historia de Israel, de la propia historia de David, ¿no? Y lo ponía más específicamente con el ejemplo ah, de los filisteos y Goliat, donde, pues, digamos, ¿no? Lo que me parece manifestar, en este caso los filisteos, que nadie los podía poder salvar. Es humano, y aún Israel mismo no podía, pero David, por experiencia, sabía que finalmente el que daba la victoria, porque el que hacía el acto de salvación, de protección, era Jehová, ¿no? Sí. Entonces, creo que también como tiene ese sentido de no solamente verlo hacia sí mismo, sino pues verlo también hacia la historia del pueblo de Dios, ¿no? En que el momento en que no hay, donde se ve que no hay posibilidad de encontrar rescate o salvación, finalmente la salvación es Jehová. Bien, bien. Sí, y no sé quién indagó tal vez, pero la pregunta era cuál es el significado de la frase. Cuando digo eso no estoy buscando que me la traduzcan, sino les preguntaría cuál es la traducción. Pero con el significado también quiero que ustedes son partes, digamos, cómo debemos entender, en este caso, a Yeshua, la salvación, cómo debemos entenderla, es liberación física, es liberación de la salvación. Hay distintas maneras de traducir esto. Noten que contextualmente en el versículo anterior David había pedido, ¿no? Levántate, oh Jehová, ese grito de guerra, y sálvame, mi Dios. Claramente tiene un contexto de liberar a alguien, de sentirse apresado por estas tropas, por este ejército que ha levantado a Absalón su hijo. Y después algo que habíamos hablado, y Juan Espinel tocó un poquito en eso. Pero hay un nivel de correspondencia también entre la primera parte del versículo 9 y la segunda, ¿no? Cuando la salvación es de Jehová y la bendición es sobre su pueblo, lo que le afecta, y creo que lo había mencionado también yo en la clase pasada, este concepto de solidaridad corporativa, ¿no? Lo que le pasaba al rey, en cierto sentido,
también le pasaba al pueblo. Entonces, si Dios liberaba a David, que es el rey ungido por Dios, ciertamente iba a traer bendición sobre el pueblo. Si Absalón ganaba, la respuesta era que iba a venir maldición sobre el pueblo, lo contrario. Entonces, eso no tenían que ponerlo de solidaridad corporativa, pero sí quería ver cómo traducían salvación y cómo entendían salvación, que aparece 3 veces en el Salmo, en la señal del artículo ahí y la preposición enfática al principio, ¿no? Bien, eso es un poquito el trabajo práctico que tenía que entregar para hoy. Si alguno tiene pregunta de cómo hacer el trabajo práctico, háganme la pregunta. Sí, recuerden, ya les corregí el primer trabajo, que para algunos fue difícil, por no decir otra palabra. Solo que recuerden algunos componentes, ¿no? Tienen que oscilar entre 2 a 3 páginas, no me den 1, no me den 1,5. 2 a 3 páginas, hay suficiente para comentar, hay mucho por comentar. Si alguien quiere un buen ejemplo de un buen trabajo práctico, pídanselo a Federico, él hizo el mejor trabajo práctico del Salmo 1, para que él les muestre cómo lo hizo. Y otra vez, sí estoy bajando nota también. Algunos me están recopilando citas, no es recopilación de citas. No me digan Ross dijo esto, Craigie dijo esto, Wellum dijo esto. No, yo quiero saber lo que ustedes están viendo. Está bien que citen algunos, porque yo les dejo citar, pero después, si hay varias interpretaciones, díganme lo que ustedes creen. ¿Y por qué lo creen? Esto hoy lo hablaba con Federico. Al final de cuentas, lo que quiero es que enseñarles a ustedes a pensar por ustedes mismos, a discernir por ustedes mismos, así a buscar y a apoyarse en otras personas, a ayudar distintas posturas, pero al final del día comiencen con el texto. No hay nada mejor que ver, ¿por qué la preposición? ¿Por qué el artículo está ahí? No les hago preguntas, digo, a ver qué preguntas les voy a hacer. Esta frase me parece linda. No, se las hago porque hay suficiente para escribir 2 o 3 hojas o más al respecto. Después pónganme la bibliografía al final. Algunos se olvidaron de poner la bibliografía al final, me tienen que poner la bibliografía al final. Tiene que haber espaciado entre párrafos, y después tiene que ser espaciado simple o normal. Algunos me lo hicieron con 1,5, creo que para llegar a las 2 hojas, pero bueno, soy ciego, pero no tan ciego. Sí, Benjamín, tienes una pregunta. 2 preguntas. ¿Es posible que quites la limitación de usar un comentario en un trabajo y saltar el siguiente para que se pueda simplemente seguir usando los mismos recursos en cada trabajo práctico? Porque, por ejemplo, en ese trabajo práctico me sentí muy limitado porque no pude usar 4 comentarios. Que ya habías usado en el anterior. Sí. En la semana pasada usaste 4 y esta semana no pudiste usar ninguno de esos 4. Usa 2. A mí lo que me pasó, como de la mano de lo que dice Benjamín, es que, pues, digamos, mínimo los que estamos en línea, que no tenemos acceso tanto a biblioteca, es un poco más complicado tener acceso a muchos comentarios exegéticos muy profundos, ¿no? Yo en algunas ocasiones le he pedido a Federico que me mande copias y me ha ayudado con eso, pero no siempre es tan sencillo. ¿Por qué no hay ningún buen comentario de Salmos? Aún Ross no es tan profundo como yo quisiera. Por ejemplo, estamos en la clase de Romanos con Lee Master y es como, wow, mira Schreiner, y es un solo comentario. Y mirando, unos 6 comentarios ni siquiera están rascando la superficie. Sí. Y justamente habla del vacío que necesita llenarse. Escribir un buen comentario en los salmos. Espero que cuando Dr. Perry termine el suyo pueda llenar ese vacío, pero no. Por un lado, entiendo porque también el tamaño del salterio es gigante. Aunque Romanos es grande, pero el salterio es muy, pero muy grande. Pero sí, la verdad que a nivel sintáctica, semántica, tratando con la gramática, no hay mucho. Individuales, ¿no? ¿Cómo? No. Hay individuales como el de Semec de Salmo 119. O sea,
sobre comentarios de salmos individuales profundos, como el de Semek. El de Semek. Sí, Semek tiene el Salmo 19, correcto. 119. 119. Tiene ahí algunos escritos individuales. Hay algunos artículos también que tratan más. No sé quién está buscando artículos en línea. Hay algunos artículos que tratan con algunos de estos salmos, especialmente el 1, el 2, el 8. Recuerdo. Bueno, creo que todos tienen algún que otro escrito. Pero no hay, habla justamente del vacío y también el temor, creo que tienen los exégetas de adentrarse en este libro, porque otra vez la poesía es más difícil porque tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, no es tan straightforward como dicen en inglés que las epístolas, ¿no? Invita a las imágenes, a los cuadros y eso crea su problemática también a la hora de escribir un comentario, pero es cierto, no lo hay. No lo hay. Así que bueno, ahí tiene que, Benjamín, gradúate rápido y empieza a escribir. Yo sí he buscado artículos, pero también es complicado encontrar artículos así exegéticos. Sí. Entonces es difícil, pero bueno, lo intentaremos. Sí. Recuerden también, están lidiando con la gramática, ¿no? No se olviden del Qumran, no se olviden del Jalot, el diccionario. Si tienen yo le dije a Watson también para ver los distintos recursos literarios. Watson es muy bueno en ese sentido. Creo que hasta Barrick tiene mucho de su material en línea. Dr. Barrick tiene mucho de su material en línea. Sí, tal vez les pueda ayudar en ese sentido. Pero después, y lamentablemente en español es mucho menos, ¿no? Krauss está en español, Skoker está en español, pero también trata muy poquito, también por una cuestión de que tienen que terminar el proyecto, ¿no? Y si hablan demasiado, después no hay casa de publicación que lo imprima, a no ser que sea la EBI, ¿no? Bueno. ¿Sí puedo comentar algo, Lucas? Sí. Sí, un par de peticiones. Sí estoy un poco confundido con el hecho primero creí que era una investigación leyendo los comentarios y poniendo lo que se decía y luego o comentar sobre lo que le encontramos. Sí. Pero también otra cosa que haga una petición particular, si pudieran realmente enviarnos, o Federico enviarnos el trabajo que hizo para ver la estructura, porque particularmente yo no tengo una estructura de cómo hacer un trabajo de investigación y corto, ¿verdad? En el cual no sé qué estructura utilizar porque no es a doble espacio, me fue muy mal en el primero. Sí. Sí, Entonces, mándale, no sé si Víctor, te podría animo a ser. que le mandes un correo individual a Federico y le pidas que te mande el trabajo uno, si Federico está dispuesto a dártelo. Entonces ahí tú puedes observar. Hay otros que hicieron también en cuanto a hicieron buen trabajo en términos generales, pero bueno, yo recomendaría como un estándar ahí, el de Federico del Salmo 1. Sí, y de hecho yo tengo logos, el más alto, el Platinum, pero tendré como 20 comentarios, pero igual lo que comenta ya Benjamín y Rodolfo, no se encuentra, en inglés no se encuentra mucho. Sí. Es decir, entonces, solo para estar seguro. Entonces, nuestro trabajo de investigación es nosotros con lo que estamos aprendiendo aquí en clase y lo que logramos encontrar, debemos de comentar alrededor de eso. Ese es básicamente. Correcto. Pregunto. Sí, y responder las preguntas, ¿no? Si hay una pregunta hay que responderla. Claro, sí, pero en base a lo que nosotros hemos aprendido y lo que hemos investigado, no tanto solo lo que hemos investigado. Correcto. Okay. Correcto. Bien. Bueno, vamos a saltar entonces al Salmo 4. Vamos a saltar al Salmo 4. No tienen que haber preparados para. ¿Quiere otra? Para recibir. Bien. Déjenme darle una.
No estamos viendo la pantalla y me gustaría hacer el versículo ¿Te gustaría hacer el versículo qué? 1. Uno. Está bien. ¿Saben qué? Antes de eso, claro, ustedes habrán dado cuenta que no todos tradujeron el Salmo 1. ¿No? En la clase yo se dirigí al 1 por una cuestión de que solo había 6 versículos. Entonces, antes de eso, sí me gustaría que me contesten, y acabo de hacer en cuestión de honor, ustedes delante de Dios, voy a ir a través de la lista de acá. No tengo nota del Salmo 1 del Salmo 2, y quiero que me digan si para ese día, para antes de la clase, habían preparado y habían traducido todo eso. Y acabamos solo por honor delante del Señor. Carlos, ¿qué Salmo 1 no lo habéis hecho? Bien. Rodolfo, Sí, todos los salmos he traducido, sí. He terminado. Víctor, Sí, todos los salmos he traducido también. Roberto Cora, sí. José, Carlos, Isa. Profe, sí, sí, todos los salmos. Okay. Antes de la clase lo había preparado bien. Juan, al final. El 1 sí, el ¿Dos? 2 no. Nada. O sea, la mitad. No terminé. Okay, bien. Daniel Estrada. Pero, profe, sí, los 4, los he hecho. Sí, vamos, estoy viendo solo del 1 al 3 por ahora nada más. ¿El 1 Ok. el 2 o...? Del 1 al 3. Porque yo al 3 yo ya le había dado notas a Ay. algunos también. Entonces estoy viendo quiénes hicieron 1, 2 y 3 antes de la clase y yo vamos a hacer el 4, por supuesto. Yo hice 1, 2, el 3 hice como el, digamos, 60%. Pensé que era esas cosas. ¿60%? Sí, 60. Ahí. Sí. ¿Avisaría el 2? Sí. Ajá. Osvaldo, 1, 2 y 3 antes de la clase. Sí, señor. Hugo, Rizuelo. Sí, profesor, sí me he preparado. Armando Melo. Sí, sí, gracias. Pablo. Sí, también todos. Juan Pablo Peña. Sí. Y en el 2 y 3 ya tengo nota. Correcto. Felipe. Sí, también el 2 participé y en el 1 y 3 sí lo hice. ¿El 2? ¿El 2 participaste? ¿Sí? No tenía nota para ti. Sí. Interesante. ¿A quién le habré puesto tu nota? No sé. Pero, ¿tradujiste bien ese día? No. Creo que me felicitaste. Sí, el 1 sí, 2 y 3 ya tengo nota. Ya tenés Pero sí hay una. Federico. Benjamín. Sí. Ánimo, Benjamín. Me gusta. Y acá falta Alex. Alex Barrientos tiene que estar acá, ¿no? ¿Dónde está Alex? ¿No? ¿No me tomado con nosotros? Sí. ¿O sí? Sí, Alex está en exégesis de Salmos, pero no. No está. Ok. No sé si a lo mejor le pusiste a él la nota de Pero ya, 2 sí, porque a mí no me apareció. él tradujo el Él tradujo la miércoles cosa, sí, le pasado. puse nota. Correcto. Y vos, Pedro, déjame que lo nota apoyo después porque es otro software. Vos hiciste 1, 2 y 3. Yo te di nota, ya sé, pero 1, 2 y Sí, 3 lo sí, tradujiste. sí, los ¿No tres. te la clase? Sí. Bien. Sí, gracias por hacerme eso. Es que no les puedo dar. No hay suficientes versículos para todos. Pero sí quiero que me digan si lo hicieron. Bien. ¿A alguien nunca le pedí traducir en la clase? Yo pensé que ese era Alejandro, pero ahora me doy cuenta de que cometí un error. ¿A alguien nunca le pedí traducir en la clase? Hasta ahora. ¿No? ¿Todos tradujeron por lo menos una vez? Sí, sí. Okay. Bueno, antes de traducir el versículo 1 que tanto quiere Benjamín, vamos a hacer una pequeña introducción al Salmo 4. Sí. Como van a ver, y Benjamín justamente abordó esto, también lo hizo Federico, hay una continuación, hay un flujo de pensamiento, una trama, si quieren llamarlo así,
en esta colección de salmos, ¿no? Comenzamos con la introducción del Salmo 1 y Salmo 2. Salmo 1, la bienaventuranza, la senda de bendición reservada para el justo. Salmo 2, encontramos ese concepto y ese ancla que debe justamente tener todo justo en el sentido de que Jehová reina y lo hace a través de su ungido. Salmo 3 nos encontramos con, como si nos tuviera un balde de agua fría en la cabeza, el hijo que parecía que podía ser el que iba a dominar toda la tierra, no puede ni siquiera dominar a su propio hijo. Y Salmo 4 continúa en esencia desarrollando esa, yo la llamo tensión escatológica. Hay una tensión escatológica a través de Salterio. Y llegamos al capítulo 4 y esa tensión, desbalance si quieren llamarlo, ese problema escatológico que habíamos visto introducido en el Salmo 3, continúa en el Salmo 4. Y la realidad que se presenta en estos salmos es que la vida de satisfacción garantizada por el reino de Dios luce muy diferente. Dios ha prometido reinar a través de su ungido, y también a la luz del Salmo capítulo 1 hay una satisfacción que está garantizada por el reino de Dios y por el control soberano de Dios sobre todas las cosas, pero la realidad es que la vida muchas veces luce distinto a eso. Y lo vemos en el Salmo 3, en el Salmo 4 continúa con eso. Supuestamente David tenía que estar andando por la senda de la bendición del Salmo 1, pero ¿por qué le resulta ahora tan difícil a él tener por herencia a todas las naciones de la tierra como el Salmo 2 había prometido? ¿Por qué le resulta a él tan difícil eso? Cumplir con eso, ser el cumplimiento de eso. ¿Cómo será posible que los confines de la tierra sean suyos, otra vez, si ni siquiera él puede someter a su hijo Absalón? Su senda más bien parece estar dominada por la agonía que por la alegría, ¿sí? Y vemos ese contraste en los salmos al principio. La senda del capítulo 1 parece una de bendición, una de bienaventuranza, una de alegría, pero llegamos al 3 y pasamos al 4 y lo que le domina no es alegría, sino agonía. Justamente lo contrario. Sí, cierto. Entonces, este contraste entre el Salmo 3 y 4 y el Salmo 1 y 2, estos conjuntos de salmos, es muy llamativo. Es aún mucho más llamativo cuando se comparan con la manera en la que cierra el Salterio. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos con, esto es el principio del Salterio, vamos a la introducción 1 y 2, y los primeros dos salmos, si quieren llamarlo, 3 y 4, cuando nosotros vamos al final del Salterio, vemos una realidad muy distinta a la agonía del Salmo 3 y 4. ¿Sí? Empezando con el Salmo 145, 1 y 2, por ejemplo. Solo para que vean uno. Salmo 145, 1 y 2. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Noten que comenzando del Salmo 145 en adelante, no hay agonía, no hay problemas, por así decirlo. Hay una senda de bienaventuranza, de alabanza. Y siguen viendo, ¿no? Lo pueden ver en Salmo 146, 147, 149. Y en caso de que no nos haya quedado demasiado claro el contraste que hay entre el principio y el final del Salterio, después llega el Salmo 150. Sí. El Salmo 50 nos ayuda, nos anima, nos invita a alabar a Jehová nada más y nada menos que 13 veces en ese salmo. Alabe a Jehová, alabe a Jehová. Entonces, el libro de los Salmos termina en un estado de ánimo muy diferente a lo experimentado al principio. El contraste es llamativo, es obvio. Klaus Westermann fue el primer erudito en identificar este movimiento al nivel macroestructural. O sea, si uno estudia no solo las piezas o las palabras, como lo estamos haciendo nosotros, sino que uno da un paso atrás y ve los 5 libros de los Salmos y estudia su macroestructura. Klaus Westermann fue el primero que nos introdujo a este concepto y pudo ver el desarrollo de este movimiento que hay de principio a fin. Y él dice que hay una transición intencional del lamento a la alabanza o del sufrimiento a la gloria. Uno empieza caminando en la colección de los Salmos y es introducido, después de la senda de bendición y la realidad de que Dios reina, de lleno es introducido al sufrimiento, de lleno es introducido a la agonía, de lleno es introducido a
eh, a todo este lamento que tiene el salmista, y a medida que uno va caminando a lo largo de los salmos, eso va creciendo, ¿no? Va creciendo en esperanza, hasta que llega al final y uno se encuentra en alabanza, uno se encuentra en gloria, uno se encuentra justamente en exaltar a Dios, ¿sí? Entonces, no sé, para aquellos que tomaron tal vez conmigo panorama del Antiguo Testamento, yo hablo del libro de los Salmos y de esto macroestructura, uno va a ver, hay como una X, ¿no? Si este fuese el Salmo 1, escribiendo en inglés, Salmo 1 o Salmo 3, vamos a empezar el Salmo 3. En adelante, y acá estaría el Salmo 150, uno va a ver que empieza con lamento. Y a medida que uno se va moviendo en el salterio, eso va yendo para abajo, va decreciendo. Pero lo contrario también es cierto. Si este es el Salmo 150 y el Salmo 3, la alabanza, ¿sí? La gloria va creciendo, ¿sí? Y eso es intencional. Alguien agrupó, ¿sí? Definitivamente el Espíritu Santo estuvo en el proceso de justamente de darnos el libro de los Salmos de esta manera, esta compilación de los Salmos, justamente con un punto en mente. Y esto nos enseña lo siguiente, que si bien la vida de satisfacción descrita en el Salmo 1 y que está garantizada por el reino de Dios en el Salmo 2, no puede, esta vida de satisfacción, esta vida de deleite en la ley de Jehová, no puede experimentarse en toda la senda de la realidad. Y no siempre, mientras estemos en este mundo y esperando el gobierno de Dios a través de su ungido, sí, vamos a tener momentos de ser en la senda de felicidad, vamos a tener momentos de bendición, por así decirlo, momentos de alegría. Pero no toda la senda promete ser una experiencia hiper feliz. Y eso es lo que el libro de los Salmos nos introduce, nos enseña. Sí, hay una vida de satisfacción garantizada para el justo. Y el rey va a venir y está garantizada por él. Pero mientras estemos en este planeta, mientras estemos en este mundo que está quebrado por el pecado, no siempre vamos a experimentarlo durante toda la senda o todos los momentos de nuestro caminar. Hay varias intersecciones, hay varios puntos en el camino que nos recuerdan que la bendición todavía está por venir, que la bendición final, el cumplimiento final de esa bienaventuranza todavía está por venir y no la vamos a experimentar realmente hasta que el Rey venga y gobierne desde Sion. Y definitivamente esa felicidad, esa bienaventuranza, esa dicha está reservada para Israel y todas las naciones que se refugian en su ungido, como dice el Salmo 2:12, de modo que nuestra confianza en el presente es nuestra gloria en el futuro. Y así es como el Salmo nos va, o el libro de los Salmos nos va a ir llevando de la mano a través de todo el salterio y nos va a recordar esta verdad, ¿sí? Nuestra confianza en el presente es nuestra gloria en el futuro, de que un día el Rey va a volver, va a gobernar y nosotros vamos a poder experimentar de una vez por todas ese reinado sin mácula, por así decirlo, ese reinado donde abunda la justicia, ese reinado donde todos eventualmente estaremos con el Rey, gobernando juntamente con Él y seremos, no triple, 3 veces felices, sino que seremos muy, pero muy, muy dichosos porque lo tendremos a Él y si lo tenemos a Él lo tenemos todo. Entonces, eso es lo que el libro de los Salmos nos muestra y el Salmo capítulo 4 es simplemente una sucesión, es simplemente un desarrollo de esa realidad de lamento que nosotros experimentamos, ¿no? ¿Cuánto nosotros experimentamos el lamento? No tarda mucho para experimentar el lamento en esta vida quebrada por el pecado y específicamente por el cristiano que está todo el tiempo lidiando no solo con el pecado de otros, sino también con su propio pecado. Es una pequeña introducción al Salmo 4 y cómo continúa con el desarrollo que hemos visto hasta ahora. ¿Vamos? Sí, Federico. Una pregunta. Acababas de decir, el Salmo 4 es un desarrollo de la realidad. Simplemente parte del desarrollo. No sé si te referías con la X. Sí, el Salmo 4 justamente nos presenta ante esta realidad de que, digamos, el justo
Acá estaría el Salmo 1 y el Salmo 2. El justo anda por la senda de la bendición. El Salmo 2 garantiza esa vida de satisfacción y el hecho de que Él va a reinar. El Salmo 3 y el Salmo 4 nos sigue mostrando la realidad de que muchas veces esa vida de satisfacción va a tener todavía más un cumplimiento final, va a tener esa vida de alegría, va a tener un cumplimiento final, o es por venir más que ahora, ¿no? Porque seguimos lamentando, seguimos sufriendo con el pecado, tenemos enemigos, tenemos adversarios. El Salmo 3 y el Salmo 4 justamente realzan esa realidad nuestra. Y es por venir, ¿no? Pero noten otra vez, nuestra confianza en el presente, como terminé ahí, es nuestra gloria en el futuro. Justamente el final del capítulo 4 de los Salmos es eso, ¿no? Paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace dormir, me hace confiar, ¿no? Me hace vivir confiado, ¿no? Jehová me hace vivir confiado porque un día Él pondrá a su ungido sobre Sion y gobernará todas las naciones. Entonces dormimos tranquilamente, aunque nuestra vida muchas veces... Vive confiado uno. Sí. Estamos esperando esa gloria futura, ese momento futuro que todavía está por venir. Bien, vamos a analizar el Salmo 4. Tenía acá. Recuerdan, lo primero que hay que hacer es dividir el Salmo por sus justamente acentos disyuntivos. Yo en este caso me tomé el atrevimiento de ir un poquito más allá y en vez de solamente hacerlo por los acentos disyuntivos primarios, ya me metí también con los acentos acá. No solo los acentos primarios, sino también los secundarios. Acá está el arna, acá está la revía, y acá tenemos otros acentos que también los dividí en esta ocasión. Quise ser un poquito más específico. Entonces dividí todo el Salmo 4 por estas partes, ¿no? Con los acentos disyuntivos primarios, y fui un poquito más allá. Si ustedes quieren hacerlo también, siempre es válido. Pero para comenzar siempre queremos buscar la estructura más básica. Entonces, el Ole Mayore, el Agna, la Revía, esos son los tres acentos que estamos buscando y simplemente separamos. ¿Está bien? Una vez que hicimos eso, nosotros queremos otra vez ver la jerarquía más básica, empezar a subordinar ciertos elementos a otros, ver cuáles son las palabras claves, después encontrar cuáles son las figuras literarias. ¿Está bien? Y hoy yo voy a amalgamar, si quieren decirlo de esa manera, ambos, en vez de primero mostrar la jerarquía básica y después las figuras retóricas, vamos a hacer las dos al mismo tiempo por una cuestión de tiempo y de eficacia. ¿Ah? Entonces, Salmo 4, versículo 1. Vamos a ponerlo acá. Salmo 4. Ahí está. Recuerdan, esta parte del Salmo 4, en realidad dijimos que pertenece al Salmo 3, sí. Entonces el 1 empezaría acá. Bismor de David. Dale, Benjamín, traducite eso. Aquí tengo una pregunta entonces en cuanto a Sopasuk. Eso, ese es, ¿es de los masoretas? El Sopasuk fue introducido después por la tradición masorética, y no recuerdo ahora el año. No recuerdo. Eso ha sido mi pregunta, porque si fue ellos que lo colocaban en el siguiente salmo, ¿sí? Las terminaciones para las designaciones musicales, era mi pregunta. Bien, sí, buena pregunta. Es que a veces, y tú lo vas a ver especialmente al final de los libros del Antiguo Testamento, hay ciertas anotaciones, también parte de la tradición musical, o que no tienen necesariamente el son pasuk, sino que aparecen al final y son parte del texto. Entonces no necesariamente es que lo vean, es casi como aparece el Selah muchas veces. Acá en este caso tiene el son pasuk, pero hay veces que las anotaciones no siempre están en el texto como seguirían acá cierta parte del versículo, sino que vendrían después, y ahí es donde surge justamente la confusión. Si esto pertenecía a lo de antes, o si acá comenzaba el 4 y esto quedaba colgado con el versículo anterior. Sí. Uno lo ve... Bueno, después lo buscamos. Vamos a empezar con el Salmo capítulo 4, versículo 1. Mismor le David. Listo. Salmo
¿Salmo de David o salmo escrito por David? Salmo de David o salmo escrito por David. Y vamos a hacer el dos. ¿Qué te parece, Benja? Está bien. Cuando clamo, perdón. Sí, el sonido ahí. Y cuando clame, respóndeme. Cuando clamo, respóndeme. Muy bien. Oh Dios de mi justicia, oh Dios mío, es justo. En angustia eso es muy raro, me abriste un espacio. Sí. Hanani. Muéstrame misericordia y oye mi oración. Bien. Sí. Yo traduciría esto distinto y ahora lo voy a hablar por qué, pero después todo lo demás estuvo muy bien. Noten, acá está tengo una cosa abierta ahí. Mismor de David, ¿sí? Es fácil subordinarlo. Lo tenemos, la frase preposicional está justamente modificando, no a Mismor, está modificando el verbo implícito escrito por David. Y acá tenemos esa lamen de autoría. Y después viene el versículo 2, ¿no? Y ahí ya hay varios aspectos interesantes en el texto. Noten lo primero que tradujo Benjamín, ¿cuándo? Dijo él, ¿no? Al principio. ¿Cuándo? ¿Por qué lo tradujo así Benjamín? La preposición añadida. Sí, noten la preposición ahí. ¿Qué es esto, Benjamín? Esta primera palabra. Todo esto. Un infinitivo. Es un infinitivo constructo, bien. Es un infinitivo constructo, por eso es la preposición, porque un verbo no puede tener una preposición. Un infinitivo constructo sí, porque es un híbrido, ¿se acuerdan? Quiere ser parte sustantivo y quiere ser parte verbo. Entonces, como es parte sustantivo, puede llevar esta preposición inseparable, que cuando la bet por lo general es, así como la kaf es comparativa, la bet es más que nada temporal, especialmente en los infinitivos. Pero por eso lo traducimos como cuando. ¿Cómo está funcionando, Benjamín, acá el sufijo pronominal de primera persona, singular? Porque clamar significa clamar, ¿bien? Identificando que es en primera persona. Exacto. El sufijo pronominal, no sé si lo recuerdan en la gramática, cuando está, o viene después, o está añadido al infinitivo constructo, nos dice sujeto del infinitivo. Por eso Benjamín hizo bien cuando clamo. ¿Sí? En realidad cuando yo clamo, eso es lo que está diciendo. Noten que Benjamín dudó si iba a traducirlo cuando clamé, como un pasado, pero después se la jugó por cuando clamo y está bien, yo lo traduciría cuando un clamo, cuando un presente. Algo característico. Cuando clamo, esta es la misma palabra. Bueno, ahora lo vamos a ver. Noten que yo lo pongo acá al costadito porque está subordinado. ¿Subordinado a qué? Al imperativo. ¿A qué imperativo? Al que sigue. Muy bien, anení, ¿sí? Anení, respóndeme, ¿sí? Respóndeme cuando clamo. Cuando clamo, respóndeme, ¿sí? O responde a mí. Este es el mismo verbo y la misma palabra que ya se había utilizado en el Salmo anterior. ¿Se recuerdan Salmo 3, versículo 4 es? No. Supone que ser una oración de Itni y la otra mañanera. Sí, algunos lo dicen de esa manera. Sí. Noten acá en el versículo 5, en español sería el 4, el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Colí et Yahweh ekra, ¿sí? Clamaré, ¿sí? O clamo con mi voz a Jehová, ¿y qué? Y él me respondió, o él me responde. Noten acá tenemos estos dos verbos siendo utilizados, kará y Anán. ¿Okay? Vamos más adelante al capítulo 4, versículo 2, y vemos los mismos dos verbos, kará y Anán. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, a David le gusta ese combo, por así decirlo. Yo había citado a Spurgeon la vez pasada diciendo que Spurgeon solía decir cuando, no me acuerdo muy bien las palabras, pero era algo por el estilo de, muchas veces yo escucho a gente decir,
que uno clama a Dios y después está esperando su respuesta, pero el hecho de que ya nos escuche o que ya podemos clamarle es una respuesta para nosotros, podría decir algo así, no me acuerdo las palabras. Y es el punto más o menos aquí. Acá David está diciendo, cuando yo clamo, respóndeme, ¿sí? Respóndeme. Entonces es una frase proposicional temporal en este caso, que está subordinada al verbo imperativo responder, ¿sí? Respóndeme, tú respóndeme. Él quiere que Dios actúe, pero noten que quiere que Dios actúe en la medida que él clama, ¿no? Que me parece interesante. Esto nos enseña a través de los salmos a orar, ¿no? No solo le dice que le responda, sino que clama primero. Y eso lo van a ver siempre a través de los salmos. El hecho de que uno tenga esa vida de satisfacción garantizada por la realidad de que Dios reina a través de su ungido, no justifica que nosotros no oremos, al contrario, lo impulsa. ¿Sí? Nosotros queremos que Dios conteste, y Dios contesta en la medida que nosotros también oramos a Él. Hay esa relación entre Dios y nosotros. Y después, acá Benjamín lo tradujo de dos maneras, lo que está en rojo, cuando dijo, Dios de mi justicia. Esto es una cadena constructa. Es una cadena constructa. Noten que Elohei está en plural, ¿sí? Esto es lo que llamamos un plural majestatus, lo dicen algunos en latín, o majestatus, es un plural de majestad, ¿sí? A Dios se lo invoca en plural porque Él está por sobre encima de todo. A los reyes en la antigüedad se los solía dirigir en tercera persona. Acá también hace eso el salmista. No tiene nada que ver necesariamente con la Trinidad, es un plural de majestad, ¿sí? Dios de mi justicia. Tú dijiste dos, ¿no, Benjamín? Tú diste como dos opciones. Sí, mi Dios justo. Mi Dios justo, me gusta más esa. Uno lo puede traducir como Dios de mi justicia o mi Dios justo. Yo lo tomo como un genitivo atributivo. Le atribuye algo a Dios. Es un Dios justo, mi Dios justo. Si uno lo traduce como Dios de mi justicia, es alguien que genera la justicia tal vez, es la fuente de la justicia del salmista. Acá parece más que nada, y después lo voy a explicar por qué, yo lo traduciría como un atributivo. Mi Dios justo, mi Dios justo. Noten que de todo, y vamos a ver el análisis de este versículo 2, pero noten que esta frase, por eso está rojo, está enfatizada por una posición no paralela, no tiene ninguna correspondencia con nada. Y eso es enfático, por eso que lo pongo en rojo. Es enfático, llama la atención. Y esto nos enseña que el Salmo comienza con un foco teocéntrico, no con un foco en David, no con un foco humano, no con un foco en sus adversarios o en sus problemas. El foco comienza en Dios. El Salmo comienza con Dios. Dios, mi Dios justo. Juan Peña, ibas a... Sí, una consulta. ¿Eso podría tener algún sentido vocativo? Me provoca un poco de problema a veces los imperativos que se anticipan ahí. No sé si me explico, es como casi siempre veo un imperativo como un mandato, entonces como